este capítulo de hoy día vamos a hablar un poco de finanzas en tu calle. Nosotros, en este caso somos Enzo Hilario y yo, Troy Firva, tenemos la idea de que este podcast tenga como objetivo hablar sobre temas financieros, pero no ocupar términos tan complejos, sino conceptos más básicos, los cuales cualquier persona sin un conocimiento tan complejo sobre finanzas pueda entender las cosas que estamos conversando y ocupar estos conceptos para su vida diaria y empezar a invertir y ahorrar de una mejor manera. Encio, no sé si tú quieres presentarte un poco más para que la gente te conozca y sentir un poco más amigable este ambiente. Hola, buenas tardes. Primero que todo, mi nombre es Enzo Hilario, soy contador público y me gustaría agregar que precisamente el objetivo de este podcast es poder acercar un poco las finanzas a las personas que muchas veces no tienen el conocimiento que puede tener una persona que ha estudiado temas relacionados con finanzas y contabilidad o economía, por lo cual queremos acercarlo de una manera más amable, amigable y también entendible para las personas que son más de a pie y que probablemente por X motivos no tienen una formación cercana a lo que son las finanzas y están interesadas tanto en invertir como en ahorrar, y con lo que nosotros podamos aportar lo pueden educarse y pueden hacerlo de una mejor manera. Efectivamente, también voy a presentarme yo, Rodrigo Figueroa, también estudiante de contabilidad y auditoría en Chile. Yo, por cierto, también he estado trabajando actualmente sobre una empresa dedicada a inversiones, así que también manejo otros términos y otros conceptos que también tengo la intención, igual que mi compañero, bajarles un poco la complejidad de los términos para que la gente común y corriente que le sobra una cierta cantidad de plata pueda empezar a invertirla y no simplemente guardarla en el banco, porque como va a ver en futuros videos, tenerla en el banco, si bien es seguro, no es lo más conveniente. Entonces, esa es la idea de nuestro podcast y ayudar ojalá lo más posible a muchas personas. Y por eso vamos a empezar con esta primera parte, con un concepto, me imagino que bastante conocido, que son los depósitos a plazo. Pero primero, no sé si quieres definir un poco qué son los depósitos a plazo según instituciones financieras. Sí, primero vamos a partir, bueno, en este capítulo uno inicial, hablando de lo que es el DAP, depósitos a plazo, y primero vamos a definir lo que es de acuerdo como a definiciones de instituciones financieras. Acá tengo en un resumen lo que nos dicen algunas fuentes, que es el DAP, y partimos. El DAP son depósitos a plazo de sumas de dinero que se entregan a una institución financiera, la cual se encarga de transferir ese dinero a otros, y por el uso de nuestro dinero nos entregan un interés, el cual al final de un periodo pactado se nos entregaría el monto original más una suma adicional que sería la rentabilidad por dicho préstamo que nosotros le hacemos a la institución financiera. Bueno, también acá me gustaría agregar que, según algunas fuentes, es una inversión sencilla, segura e ideal para personas que buscan aumentar su dinero con seguridad y confianza, y en el cual el monto y el plazo de vencimiento del depósito es conocido desde el principio, además de la ganancia. Entonces son cosas muy importantes también que tengan presentes. Ya, entonces, un poco para cortar estos términos, es simplemente que tú le entregas tu dinero a una institución normalmente financiera, normalmente los bancos, por ejemplo, el más conocido, Banco Estado, donde ellos te dicen así, obviamente va a depender de cada banco, pero normalmente es de 7 días mínimo, a plazos más elevados, y ellos te dicen ya, con esta plata, por estos 7 días, por ejemplo, te vamos a entregar X cantidad de pesos según la plata que me prestes. Y por eso mismo nosotros después en este mismo video y también en la descripción vamos a dejar una pequeña tabla que hicimos con Encilario sobre algunas ganancias sobre las rentabilidades que nosotros consideramos más normales, de 31 días, pero con un monto invertido de 50.000 pesos. Tenemos que hacer la aclaración que obviamente esas inversiones pueden variar un poco según tu historial bancario. Nosotros lo hicimos con nuestro historial porque consideramos que somos unas personas comunes, entonces por lo cual la gente que va a ver este podcast, si se mete a esas mismas instituciones y hace las mismas proyecciones, posiblemente tengan las mismas rentabilidades y las mismas ganancias. Ahora, para explicar un poco más del DAP, no sé si quiera descomponer un poco más los componentes del depósito a plazo inicio,
y empezar a hablar como más específico que detalle a detalle. Sí, es muy importante hacer llegar que muchos instrumentos financieros, porque el DAB es un instrumento financiero, es decir, es una herramienta financiera que uno tiene para poder rentabilizar el dinero o el ahorro que uno tiene, tienen ciertos elementos. Dentro de los elementos que son del DAB, tenemos la tasa de interés, el tiempo, el monto mínimo invertido, la frecuencia del pago de interés, las condiciones del DAP, porque muchas veces los DAP vienen con condiciones Mm. específicas de acuerdo a la institución financiera que lo emite. Y también tenemos los tipos de DAP, porque pueden estar en moneda extranjera, moneda nacional, o también podemos encontrarlos, bueno, en nuestro caso que es Chile, en UF, que es la unidad de fomento económico. También tenemos otro punto que es la seguridad, eh, que en este caso se refiere a la seguridad que ofrece una institución financiera respecto al dinero, porque una vez que uno le presta el dinero al banco, el banco lo manipula. Entonces, la seguridad se refiere a la cobertura que nos darían. Es como tener un seguro. En el caso de que algo pase con el banco, nos entregarían el dinero que nosotros dimos íntegro, o dependería de las condiciones del seguro, de la seguridad que entrega. Es decir, puede ser, no sé, un 70%, 80%, pero es más o menos para que se hagan una idea de lo que significaría ese término en este producto financiero. Y me gustaría consultar a mi amigo Claudio Figueroa, acá, compañero, que nos explique lo que sería la tasa de interés, y si nos lo puede hacer acotar y a llegar de una forma más sencilla y simple. Bueno, la tasa de interés es solamente lo que nos cuesta el dinero. En este caso es, por ejemplo, es el precio por el que nos están pagando sobre nuestro dinero. Ejemplo, como dije bien, nosotros vamos a prestar, como en ejemplo de la tabla, 50.000 pesos, ejemplo, a Banco Estado o a Banco de Chile o a diferentes instituciones, los cuales ellas por nuestro dinero nos van a pagar una pequeña tasa, lo cual para nosotros va a ser una ganancia. Entonces, eso es más que la tasa de interés, simplemente el precio que nos estarían pagando nuestro dinero por una cierta cantidad de tiempo. También hay que aclarar que obviamente va a depender de varias condiciones, por ejemplo, cuánto tiempo vamos a estar permitiendo que estén con nuestro dinero, nuestras condiciones financieras, porque obviamente si yo meto, no sé, todos los meses 50.000, no es lo mismo o no es lo mismamente atractivo para el banco o para la institución si yo meto todos los meses 1 millón de pesos, 10 millones, por lo cual esa tasa de interés puede variar. Entonces tenemos que ver muy bien el tema de cuánto vale nuestro dinero y cuánto nos estarían dispuestos a pagar por nuestro dinero. Me gustaría agregar, ya que lo mencionaste, un punto muy importante, que dentro de los elementos del DAP también existe el tema de que puede ser fijo o renovable. ¿Qué quiere decir fijo o renovable? Que si es fijo, se pone una fecha límite en la cual una vez llegada esa fecha se nos entregaría el monto del dinero que nosotros le entregamos a la institución financiera más el interés recibido por dicho préstamo. Y en el caso de que sea renovable, automáticamente se vuelve a prestar ese dinero y se generarían nuevos intereses por sobre el capital que se está prestando a la institución financiera. Son dos términos que son bastante interesantes y que, bueno, ahora se los hago llegar. Y también me gustaría consultar También a un mi poco una pequeña compañero. especificación, perdón que te interrumpa, más que automáticamente, porque obviamente la palabra automática suena a eh, que no voy a poder sacar la plata. Por ejemplo, me pasa con Banco Estado que yo en los inicios ocupé Banco Estado, no sé las otras instituciones, tendría que buscarlo un poco más, si es que quieren un poco más de detalle de eso, déjenlo en los comentarios. Te permiten 2 días hábiles poder retirar tu dinero sin ninguna comisión, tarifa o daño a tus ganancias. Obviamente va a depender del banco. Me imagino que hay bancos con más o menos días hábiles de poder retirar ese depósito a plazo automático. Y en caso de que no, va a pasar lo que dice mi compañero. Ahora, si quieres, seguimos. Sí, y mira, qué bueno que lo mencionas, que también hay otro elemento que es el tema del rescate. En el caso del plazo fijo, el rescate es la fecha que indica el término del DAP,
Y en el caso del renovable, bueno, ahí, Mm. de acuerdo a las condiciones que presente la institución financiera con la que uno haga el DAP, puede ser distinta. Como mencionaba mi compañero, pueden ser 2 días o puede variar de acuerdo a la institución financiera que esté ofreciendo el instrumento financiero del DAP. Mm. Eh, ahora, ahora me gustaría consultar a mi compañero Claudio Figueroa los términos de pago de intereses, los periodos de pago de intereses, las condiciones, qué significan las condiciones en el DAP y también qué significa que un DAP tenga un monto mínimo. Yo puedo invertir desde 7.000 pesos o tengo que tener 100.000 pesos o 1.000.000 de pesos. ¿Qué significa? Ya, vamos a pasar por el más básico. El monto mínimo de inversión o de edad, como dice eso, es simplemente desde cuánto puedo yo empezar a invertir. Normalmente las instituciones más financieras un poco más medianas, por ejemplo Banco Chile y otras, tienen un monto mínimo de 50.000 pesos. Banco Estado, que según yo recuerdo tiene un monto mínimo de 5.000 pesos. Obviamente cada uno tiene que ver su condición, qué banco tiene acceso, pertenencia de clientes, y ahí mismo cuando te pone inversiones, depósito a plazo, te va a salir un mensajito. No puedo invertir desde cualquier cantidad de plata, obviamente como decimos. Normalmente si ya tiene más de 50.000 pesos, ya es más accesible a varias instituciones. Obviamente visualizando la tabla que va a bajar abajo, porque si tienes 50.000 pesos, vas a querer invertir en el banco que te da más interés por tu plata, obviamente. La frecuencia de pago de intereses simplemente el mayor tiempo de intereses que te va a entregar por tu monto prestado. Obviamente significa que si tengo más tiempo mi plata, me van a pagar más. No es lo mismo que yo deje 50.000 pesos por 7 días a que yo deje 50.000 pesos por un mes. Ese desligamiento de mi plata obviamente tiene un mayor costo porque finalmente esos 50.000 pesos dentro de ese mes o dentro de esa semana o hasta un año, porque hay depósito a plazo de hasta un año, voy a dejar de tenerlo. Por lo tanto, el banco va a ofrecerme una pequeña recompensa por esa frecuencia de tiempo que estoy dejando de tener ese poder adquisitivo. Y las condiciones, obviamente, son los diferentes términos que el banco nos está ofreciendo para recibir nuestra plata y para pagar en nuestra ganancia. ¿Qué condiciones pueden ser? Por ejemplo, pongámosle que queremos tener un depósito a plazo de un mes o 2 meses y nos dicen ya, tienes acceso a tu plata, pero tienes que avisar una cierta cantidad de días a un cierto plazo, porque si no vas a perder las ganancias. O es más, he visto hasta depósito a plazo de que si bien puedes retirar tu plata en cualquier momento, vas a perder las ganancias y vas a tener que pagar un pequeño porcentaje de la plata que retiraste. Entonces son puntos o términos que nosotros estamos aceptando al momento de meter nuestra plata o de prestar nuestra plata al banco. Lo importante de las condiciones es que las leamos muy detalladamente porque obviamente puede ser que, por ejemplo, una condición muy básica y que mucha gente no sabe es de que si bien nosotros metemos la plata un lunes y justamente ponemos 6 días de depósito a plazo, estoy inventando para así decirlo, y cae un día feriado o un sábado o un domingo, obviamente el banco no nos va a pagar ese día. Entonces nuestro depósito a plazo, si bien nosotros ponemos 7 días o 6 días o X días, si cae un día no hábil, estaríamos perdiendo ese día y finalmente nos estarían pagando como un día no hábil. Por lo tanto, tenemos que ver esas condiciones al momento de meter un depósito a plazo. Qué importante lo que mencionas. A mí me gustaría consultarte algo que me quedó dando vueltas, que es la rentabilidad en el caso de la periodicidad de la tasa de interés. Por ejemplo, mencionabas que a mayor tasa, o sea, a mayor tiempo de mantención del dinero en una institución financiera, ¿Mm? una mayor recompensa. Esa tasa de interés, o mejor dicho, la rentabilidad que nos entregaría esa inversión, ¿varía o es la misma tasa? Bueno, dentro del depósito a plazo, por ejemplo, pongámosle que yo tengo, no sé, el día viernes que estamos haciendo este video, pongo un depósito a plazo a 2 meses. Y ya meto la plata en esos 2 meses, por ejemplo, en un X porcentaje de interés. Y si dentro de esos 2 meses la economía sube o baja, la tasa de interés se mantiene. Obviamente puede haber condiciones que hagan que mi tasa de interés ofrecida cambie, pero no va a cambiar en los depósitos ya activados, solamente en los futuros depósitos a plazo que se vayan a activar.
Por ejemplo, lo que vimos es que 2024-2025, en 2025 aumentaron las tasas ofrecidas por los bancos. Por lo tanto, tener mucho ojo eso por las fechas que nosotros estamos tratando de emitir nuestro depósito a plazo, porque puede ser una fecha importante que cambie las tasas de intereses. Entonces, a lo mejor esa plata que tenemos en diciembre, podemos esperar un poco más para que el siguiente año cambie esa tasa y ver si realmente nos conviene. Pero ojo, como dije, un depósito a plazo cuando ya aceptamos la tasa puede caerse el mundo encima, por eso esa tasa no va a cambiar. Bueno, entonces como conclusión de lo que es el DAP, podemos decir que es un instrumento financiero en el cual entregamos un monto donde hay una tasa de interés que por prestar ese dinero nos recompensa con esa tasa de interés y que tenemos que entregar el dinero por un periodo de tiempo, donde además hay condiciones que pueden hacer distinto el DAP, como puede ser el tipo de moneda, Mm, eh, como puede ser el tiempo, porque podemos hacer DAP por 7 días, un mes o inclusive un año. sí. También hay otras condiciones que pueden afectar, que pueden hacer distinto el DAP, como puede ser el tema de si es fijo o renovable, que también lo mencionamos. Entonces, partiendo de esa base, y bueno, ya habiendo explicado un poco lo que es el DAP, ahora vamos a hablar sobre algunas observaciones que nosotros tenemos sobre el DAP y lo que nosotros creemos desde nuestra perspectiva, obviamente, sin obviamente tratar de influir en la decisión de inversión o intentar influir en las decisiones respecto al capital que pueda tener una persona. Vamos a hablar sobre las perspectivas que tenemos tanto mi compañero como yo. En este caso me gustaría partir mencionando algo muy importante respecto al DAP, y es que es una inversión bastante dentro de lo que son las inversiones seguras, porque Mm, se conoce la rentabilidad, porque el banco se compromete a entregar esa rentabilidad, exacto. y también que hay un concepto que significa liquidez. ¿Qué quiere decir liquidez? Que es muy fácil o más sencillo de poder liquidar esa inversión y obtener, si bien puedes obtener el capital que uno entrega más el interés o simplemente el capital entregado. Y para esto me gustaría dar un ejemplo bastante sencillo, que es que uno puede estar ahorrando para una televisión porque uno puede tener el sueño de tener una tele muy grande, muy buena para jugar, para ver partidos, para poder ver el partido de LOL que más le guste, o el partido de fútbol, o la película, y puede decir, esa tele está muy cara ahora, voy a esperar a que baje de precio. Y tienes 1 millón de pesos ahorrados y decides meterlos en un DAP para que no pierda valor, para poder obtener una, aunque sea una pequeña rentabilidad. Pero pasado, y haces un DAP a un año, pero pasado un mes, esa televisión que tanto te gusta baja de precio a tu alcance. ¿Y qué pasa? Que tú tienes la opción de liquidar el DAP, y si bien por el contrato que es a un año no vas a obtener la tasa de interés, sí puedes, bueno, también depende de las condiciones porque puede ser que te entreguen un proporcional, pero sí puedes obtener el monto original, que es lo que muchas veces pasa, y con ese monto original tú puedes comprar esa televisión. Entonces, a eso nos referimos cuando hablamos sobre que es muy líquido, que es decir, que se Mm, puede convertir fácilmente en efectivo. Y eso es una cualidad bastante interesante en lo que es el DAP, y por lo cual muchas personas lo consideran una inversión bastante segura y de disponibilidad, porque puede siempre surgir una emergencia en la cual necesitemos usar el dinero. sí. También, por ejemplo, hemos hablado de muchas cosas positivas y explicado también el tema de edad. También tenemos que, como dijo mi compañero, obviamente sin mermar la opción de esta inversión, porque siempre es mejor tener una inversión a tener la plata estancada. También tenemos que hacer unos levantamientos sobre puntos negativos del depósito a plazo, los cuales ya hemos hablado durante este video, pero queremos dejarlo un poco más claros. Obviamente, eh, primero, si bien te dicen cuánto vas a ganar, por ejemplo, tanto porcentaje, eh, esos porcentajes son muy bajos. ¿Por qué? Porque son muy seguros. Y obviamente al ser muy seguros te van a entregar poco, una poca cantidad de plata por la plata que tú estás prestando por ese periodo de tiempo. También otra cosa, que por ejemplo,
el ejemplo que dijo mi compañero, obviamente si tú pones un depósito a plazo de un año, y si bien puedes retirar tu DAP durante un mes, por ejemplo, obviamente va a depender de las condiciones. Porque, por ejemplo, hay depósitos a plazo que te dicen no puedes retirarlo en este mes, sino tienen que transcurrir una cierta proporcionalidad de días para que tú puedas retirar tu capital. Por lo cual, eso son también unas desventajas, que si bien es líquido en comparación a otras inversiones, eh, dentro del periodo que tú estás metiendo el depósito a plazo, pierdes esa como libertad. Obviamente sigue siendo líquido, pero pierdes esa oportunidad de ocupar ese dinero. Como sigo diciendo, obviamente si te sobra la plata, y eso hay que ser muy importante y énfasis, las inversiones se hacen con plata que sobra, con plata de que no necesitas de un momento a otro, esa plata estarías perdiendo tu poder adquisitivo para futuras cosas. Entonces son como desventajas. Obviamente lo más importante en este caso es que la ganancia es muy baja. Uno no va a ser millonario con depósito a plazos, pero sí va a ganar una pequeña cantidad de por plata que no estás utilizando y que tienes ahí sin moverte. Haciendo uso de lo que mencionó mi compañero, me gustaría aclarar que más que referirnos a que uno invierte plata que no usa, eh, hablamos, o sea, es un término que estamos usando más que nada como para acercarlo, pero nos referimos muchas veces en ese sentido a que es dinero que estamos dispuestos a dejar por un periodo de tiempo sin utilizar, porque y eso tiene que ver con la planificación financiera que uno pueda tener respecto a los ingresos y los ahorros. Entonces es muy importante aclarar ese término y ese tema que probablemente abordaremos en un capítulo más adelante, hoy enfocándonos más en el DAP, pero también aclarar un poquito eso. Y también me gustaría, bueno, poner un tema más a discusión y es cómo, por ejemplo, en una inversión o en un tipo de inversiones usaría el DAP. En mi caso, me gustaría agregar que el DAP, al ser un instrumento muy seguro y muy líquido, es una estupenda herramienta para compensar otras inversiones de alto riesgo que uno puede hacer, porque hay otros tipos de inversiones que probablemente hablaremos más adelante, eh, que son muy riesgosas y para compensar, porque una persona puede tener un estilo de inversión más conservador. ¿Qué quiere decir conservador? Que es más enfocado a no perder dinero y no exponerse a mucho riesgo de poder perder ese capital. El DAB es una estupenda herramienta para neutralizar ese riesgo. En base a eso también me gustaría conocer y bueno, que nos comparta la opinión mi compañero aquí, Claudio. Bueno, agregando lo que tú dijiste, por ejemplo, voy a entregar experiencia personal mía. Yo, obviamente, los primeros años que empecé a trabajar no era tan ordenado con la plata, pero después me di cuenta de algo. Yo recibía la plata, pagaba las cuentas que eran más obligatorias, por ejemplo, tarjeta de crédito, luz, agua, etcétera, y me quedaba con un resto que podía ocupar durante todo el mes. Yo decía, por ejemplo, el ejercicio más básico que hice con la posición a plazo, en una semana o en 2 semanas no voy a gastarme esta cantidad de plata, eran 100 o 200 lucas, porque en ese caso estaba ganando lo de practicante. Entonces yo decía, en una semana o 2 semanas, sí o sí, los 200 lucas no me van a hacer falta. Entonces yo lo que hacía, un depósito a plazo de 7 días por 100, 150, 200. Entonces, si bien no, como comenté, no ganaba grandes exposiciones de dinero, esas 100, 150, 200 me iban generando 200 pesos, 100 pesos, 50 pesos, que finalmente igual le sacaba un beneficio porque esos 50 pesos después lo metía en otro depósito a plazo, obviamente con el sueldo del siguiente mes, y así iba acumulando un poco más de ganancias. También comentar de que, por ejemplo, los depósitos a plazo, como bien dijo mi compañero, son de un rendimiento bajo y muy seguros para invertir. Por lo tanto, por ejemplo, si tú tienes, no sé, la idea de comprarte algo, pero no sabes si va a subir o bajar el precio, o simplemente tienes esa plata para una, no sé, para una futura compra y aún falta un poco de tiempo, pero ya tienes la plata segura, pero no quieres que por mantener en el banco se pierda un poco de valor por la inflación, te recomiendo un DAP, porque si bien no puede que no se apoye la inflación, o sí o no, va a depender obviamente de la tasa de interés que te ofrezcan, te va a servir para generar ganancias durante el tiempo que tú consideres necesario. Recordemos que el depósito de plazo puede partir de 7 días hacia adelante, entonces, por ejemplo,
Si tú tienes una plata para comprarte una tele, y no sé, estamos un mes antes del Black Friday o Cyber Monday, de todos esos descuentos que nos hacen en ciertas ocasiones, podemos poner ya un depósito a plazo, por ejemplo, a 14 días, y cuando llegue el Cyber Monday, vamos a tener nuestras inversiones o nuestros gastos que vamos a realizar por esa fecha especial, más un pequeño conchito que nos va a servir para a lo mejor esa compra, al envío, a lo mejor, quién sabe. Entonces, para esos momentos yo ocuparía más un DAP. Sí, al final del día el DAO es una herramienta y como cualquier herramienta, al conocer las funciones que tiene y las utilidades que tiene, puedes variar y puedes jugar un poquito con lo que puedes hacer con el DAO. Entonces es muy importante que tengan eso presente y que puedan tener claro qué es el DAO para poder usarlo a su favor y que sea una herramienta más de ayuda también para administrar sus finanzas. Y algo muy importante que quiero recalcar, que yo creo que es una estupenda forma de empezar a acercarse al mundo de las finanzas, porque como indicó mi compañero, fue la primera cosa que él tuvo como para acercarse al mundo financiero, porque hay un montón de herramientas y estrategias y cosas que se pueden hacer en el mundo de las finanzas. Entonces es bastante interesante para acercarse a las finanzas porque es de bajo riesgo, es muy bastante líquido, entonces tiene características que lo hacen ideal como para hacer el primer acercamiento. Exacto. Entonces, como conclusiones finales, obviamente el depósito a plazo no te va a hacer rico, pero sirve para empezar a invertir tu dinero, empezar a moverlo, empezar a conocer un poco más el tema de tasa de interés, finalmente que son las inversiones, obviamente es muy poco riesgoso, porque como dijo mi compañero Encio, es un pasito que estamos dando. Y obviamente si vamos mejorando 1% de cada día, finalmente a final de año vamos a hacer un 365%. Entonces tenemos que tener en consideración esas cosas. Ahora que vamos finalizando, Encio, también no sé, me gustaría invitarte a que el siguiente podcast, el siguiente episodio, el episodio número 2, si bien hablamos de una inversión de bajo rendimiento y pero de bajo riesgo, también lo ocupemos para hablar sobre estas aplicaciones como el Mercado Pago, Tempo, Finpo, todo lo que se llama la otra, donde podemos meter nuestro dinero y nos pagan un pequeño porcentaje por mantenerlo. No sé si te crees que somos capaces de hablar sobre este tema. Por supuesto, es cosa de investigar un poco y vamos a tratar de traerles el mejor conocimiento que podamos conseguir y acercárselos de la mejor manera que sea más amigable posible para que ustedes lo entiendan y bueno, nos eduquemos todos porque nosotros también seguimos estudiando y tratamos de aprender todos los días temas financieros, porque somos aprendices en esto también. Exacto. Entonces, sería interesante conocer otras herramientas financieras disponibles que son bastante accesibles para poder comentarlas y también para poder introducirse en este mundillo. Así que eso. Si tienen alguna idea o alguna sugerencia de cómo hagamos este podcast o algún tema a conversar en un futuro, los invito a dejar en la caja de comentarios, a darle like y suscribirse porque de verdad tenemos mucha intención de que este podcast salga adelante y que finalmente educar de una mejor manera el tema de la inversión y las finanzas eh, para gente que no tiene tanto conocimiento. Para gente de a pie. Exacto, exacto. Así que eso. Muchas gracias por ver y nos vemos en el siguiente episodio. Chao, chao. Claudio, tengo